Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juliet Beltrán y les voy a hablar acerca del tema del derecho colectivo de trabajo. Los empleadores y los trabajadores, cada uno por su lado, tienen derecho a asociarse en sindicatos para la defensa de sus derechos. De igual forma, se deben ajustar a todo lo determinado por el Código Sustantivo del Trabajo y a la vigilancia del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Trabajo. Los sindicatos no pueden ejercer ninguna actividad fuera de la que ya para lo que fueron conformados. Los sindicatos se pueden clasificar en sindicatos de empresas, sindicatos de industria, de gremiales y de oficios varios. Una vez constituido, este sindicato se debe comunicar por escrito al empleador y al inspector de trabajo o, en su defecto, al alcalde. Los sindicatos se deben conformar por máximo 25 personas en el caso de que sean sindicatos de trabajadores y en el caso que sean sindicatos patronales debe estar conformado por 5 personas. En el acta de constitución del sindicato se deben colocar los nombres de los integrantes, sus documentos de identificación, la actividad que van a ejercer, el objeto de asociación y el nombre del sindicato. En esa reunión o en las que siguen, se discutirán y aprobarán los estatutos que van a regir el sindicato. En los estatutos se deben tener en cuenta los siguientes puntos: la denominación del sindicato, su ubicación, su objeto, las condiciones de admisión, las obligaciones y derechos de los asociados, los miembros de la junta directiva, su elección, el reglamento de las reuniones, la cuantía de las cuotas sindicales, extraordinarias y ordinarias, las sanciones que tengan en caso de incumplir alguna de las normas del estatuto, la época en que deben celebrarse las asambleas generales ordinarias y extraordinarias y el reglamento de las mismas, así como el reglamento para el manejo de los bienes y los fondos sindicales y la ejecución del presupuesto. Por último, se deben tener en cuenta las normas para liquidar el sindicato. Un sindicato, por el simple hecho de estar constituido, ya tiene personería jurídica, no tiene necesidad de realizar ningún trámite adicional. Para ser registrados ante el registro sindical del Ministerio de Trabajo debe llevar los siguientes documentos: la copia del acta de fundación, la copia del acta de elección de la junta directiva, la copia del acta de la asamblea en donde estén estipulados los estatutos, un ejemplar de esos estatutos y quienes pertenezcan al sindicato. Una vez recibida esta solicitud ante el Ministerio de Trabajo tiene 15 días hábiles para admitir, objetar o negar la solicitud de inscripción ante el registro sindical. En el caso de que haya alguna objeción, el sindicato está en la obligación de corregir de esas inconsistencias para volver a presentar la solicitud. Si en el término de 15 días el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado al respecto, ya se da por sentada la inscripción ante el registro sindical. El acto administrativo por el cual es constituido un sindicato debe ser publicado en un diario de amplia circulación nacional dentro de los 10 días hábiles a la ejecución de ese mismo acto. Toda modificación a los estatutos debe estar aprobada por la Asamblea General y remitida al Ministerio de Trabajo. Asimismo, toda modificación que se presenta en la Junta Directiva debe ser comunicada en la misma periodicidad del punto anterior. Ningún sindicato puede actuar como tal ni ejercer sus funciones si no está inscrito ante el registro sindical. Los sindicatos tienen las siguientes funciones: estudiar el ambiente en el que se desenvuelve ese sindicato, la actividad económica y los salarios de los trabajadores de esa actividad económica. También promover el entendimiento, las relaciones entre los trabajadores y los empleadores dentro del respeto y la sujeción a la ley. También celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales, asesorar a los asociados, en los derechos que se emanan de la relación laboral, representar los intereses de los trabajadores ante cualquier autoridad, promover la capacitación de los asociados y de los no asociados, prestar ayuda en cualquier caso que se presente de incapacidad o de desempleo o de invalidez. Promover también iniciativas que busquen el bienestar de los trabajadores. Por último, si se llega a presentar algún inconveniente de conflicto laboral, presentar pliegos de peticiones a los empleadores y solucionar las diferencias de la mejor manera posible. ¿Qué se le atribuye a la asamblea de un sindicato? Ellos
pueden realizar lo siguiente: modificar los estatutos, fusionarse con otros sindicatos, afiliarse a confederaciones o a federaciones si así lo estiman conveniente, la sustitución de esa misma junta directiva, la expulsión de cualquier afiliado, la fijación de las cuotas extraordinarias y la aprobación del presupuesto general del sindicato. ¿Qué no tienen permitidos los sindicatos? Obligar a los trabajadores a pertenecer a los mismos, promover cualquier paro sin justificación, promover el desconocimiento de los preceptos de la ley o de las autoridades, el desconocimiento de las obligaciones que se tienen como trabajadores y fomentar cualquier acto violento. Si algún sindicato comete cualquier falta establecida dentro del Código Sustantivo de Trabajo, el Ministerio de Trabajo puede hacerle un llamado de atención pues para que revoque su acto no correcto. En el caso de que el sindicato no haga caso a este llamado de atención, el Ministerio de Trabajo está obligado a imponer una multa establecida entre 1 y 50 salarios mínimos legales vigentes. Si después de esto el sindicato persiste en la falta, el ministerio puede pedir ante el registro sindical su disolución, liquidación y cancelación dentro del mismo registro. Si esa falta es imputable a cualquiera de los miembros del sindicato, el sindicato está en la obligación de sancionarlo de acuerdo con lo establecido en los estatutos. Ningún sindicato puede utilizar como nombre o alguno que esté ya creado o que genere confusión. También pueden ser miembros de un sindicato las personas mayores de 14 años. Las asambleas se pueden reunir como mínimo 2 veces en el año. Ninguna asamblea puede actuar sin el quórum establecido, que por lo general son la mitad más uno de los miembros del sindicato. Cuando por razones ajenas a los sindicatos no se puede ejercer esta representación, las asambleas deben buscar la manera de buscar esa representación. Los trabajadores que representan al empleador y los miembros de los altos directivos no pueden pertenecer a los sindicatos, y todo lo que se decida debe quedar por escrito. Los sindicatos deben tener como organización libros de afiliación, el libro de la asamblea, el libro de inventarios y balances y el libro de ingresos y gastos. También deben crear un presupuesto que por lo general no debe ser mayor a un año, y cualquier gasto que no esté dentro de ese presupuesto no puede ser pagado. Todo giro y orden de pago debe estar autorizado por el tesorero, el fiscal y el presidente del sindicato. El sindicato puede en cualquier momento expulsar a cualquier miembro si así lo estima conveniente, pero tiene que ser aprobado por la mitad más uno de los asociados. Todo sindicato debe separar a los miembros cuando no ejerzan su actividad dentro de un año. De igual forma, todo sindicato está en la obligación de determinar de qué manera se le puede descontar al trabajador la cuota sindical. El sindicato se puede disolver por cualquiera de las 4 formas. Por alguno de los eventos previstos en los estatutos, cuando haya un acuerdo entre las 2/3 partes de la organización de terminarlo, por sentencia judicial o por reducción del número de afiliados. El fuero sindical es la garantía que tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato de no ser despedidos, de que sus condiciones laborales no sean desmejoradas sin autorización de ellos o sin justificación. Están amparados en el fuero sindical los que pertenecen al sindicato, los fundadores del sindicato y los miembros de la junta directiva del sindicato. Solamente se pierde el fuero sindical cuando la empresa entra en cesación de actividades o liquidación. Los trabajadores oficiales también tienen derecho a la asociación sindical, solamente que no pueden pertenecer a los sindicatos los trabajadores de la fuerza pública. Ellos no pueden presentar ni pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas. Dentro de los sindicatos se pueden también conformar federaciones y confederaciones de sindicatos a nivel regional, nacional, profesional, en busca del mejoramiento de las condiciones laborales de las personas, y sirven de tribunal en caso de que alguno de los sindicatos tenga algún inconveniente.
Esto debe tener la aprobación de cada una de las asambleas de cada sindicato que esté conformando esa asociación. Dentro de los conflictos colectivos de trabajo se presenta el caso de la huelga, que es la suspensión temporal y pacífica de las actividades laborales por cuenta de los trabajadores en el caso de que no se haya llegado a un acuerdo dentro del pliego de peticiones que ese sindicato o la representación de los trabajadores le presente al trabajador para pues, mejorar las condiciones y solucionar los conflictos que se presenten dentro de la empresa. Si no se llega a un acuerdo, se ejerce la declaratoria de huelga y los trabajadores no pueden ser despedidos, pero sus contratos quedan suspendidos y sus pagos de igual manera. La huelga se considera ilegal cuando no ha sido establecida por la Asamblea General del Sindicato, cuando persiga fines diferentes de los que fue convocada, cuando no se haga dentro de los términos o cuando quien la haga sea una empresa que preste un servicio público. Por último, les voy a hablar de las convenciones colectivas, que son las que se celebran entre uno o varios sindicatos con los empleadores para mejorar las condiciones dentro de las empresas que están representadas en esos sindicatos. Allí hay que colocar los nombres de quienes lo realizan, la ubicación y el objeto de esas convenciones colectivas, el tiempo que duren y su prórroga si es necesario. Los pactos colectivos son regidos por lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, pero solamente son aplicables a quienes pertenecen a ellos. Por último, hablamos de los contratos sindicales, que son los que se realizan entre sindicatos y alguno de los empleadores para la prestación de un servicio. Muchas gracias. Feliz tarde.